acompañes a leer la Biblia en Génesis capítulo 11. Y vamos a hablar en esta mañana un poquito sobre Taré. ¿Se acuerdan quién era Taré? Mi vecino, el del cuarto, no. En Génesis capítulo 11, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ur, de donde salió Taré, era una ciudad idólatra, una ciudad y a la vez era una ciudad prominente, pero ellos adoraban a la luna. Ellos tenían la luna como lo más grande y ellos hacían rituales muy fuertes, y era una ciudad idólatra, una ciudad muy próspera también económicamente. Y de pronto sale Taré de ahí para ir camino a Canaán. Canaán era un lugar, un pueblo, un país, por decírselo así para que usted me entienda, donde había producción y donde Dios había dicho que tenían que llegar. Pero ¿sabe una cosa? En ese camino, Taré, que mire lo que significa Taré, ¿sabe lo que significa? Retraso. O sea, que significa que se retrasó en el propósito y se retrasó en el camino. Es lo que yo le digo, que muchas veces nosotros le ponemos a los hijos por ponerle nombres de moda, pero realmente antes se buscaba y los nombres que tenían correspondían a la personalidad de cada uno. Y fíjese, Taré era retraso, y el hombre se retrasó en el propósito que tenía, porque él tenía que llegar a Canaán, pero en lugar de llegar a Canaán se quedó a mitad de camino. Mire, y el lugar, Harán, ¿sabe lo que significa? Lugar seco. Fíjese usted una cosa, él iba a ir a lo que era Canaán, que era una tierra de producción, una tierra donde había leche y miel, porque después lo vemos, una tierra donde sobreabundaba y donde estaba la bendición de Dios y donde Dios había dicho que tenían que llegar, pero él se quedó en el lugar seco. No sé si a ti te hablan esta mañana, pero muchas veces nosotros, los creyentes, sabemos que hay un propósito de Dios en nuestras vidas y sabemos lo que hay por delante, pero en lugar de ir por el propósito de Dios, nos conformamos con las migajas que nos da el enemigo y nos paramos en mitad de camino, nos quedamos paralizados y no avanzamos y progresamos en el camino como debemos progresar en el Señor. Y cuando yo te digo progresar, no te digo ser alguien de éxito, que tú eres un predicador y que todo el mundo hace y que todo el mundo... No, yo te hablo de cumplir el propósito de Dios, de estar sirviendo al Señor. Mire, yo le decía ayer a alguien, y ustedes lo saben muy bien, hermanos, para mí en la iglesia es tan importante como el que recibe la puerta de mujer, como el que comparte la palabra. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a ustedes, capaz que de mí se olvida o de algún hermano está compartiendo la palabra, el que viene o está tan en la expectativa de que todo es nuevo, pero de ese abrazo, de esa sonrisa que ustedes les puedan dar. Por eso yo decía la semana pasada, ¿ustedes se acuerdan? Que cuando terminemos el culto no nos encerremos en nosotros mismos, sino que vayamos y hablemos con las personas nuevas. Pero la gente nueva necesita que la abracemos, que estemos ahí, porque es la imagen que se lleva de la iglesia. Entonces, cuando nosotros pensamos en Taré, un hombre que tenía propósito delante de él, pero se quedó a mitad de camino. Yo no sé cuántos de ustedes, yo sé de mi vida, pero no sé cuántos de ustedes se han hecho propósitos en vuestras vidas y han quedado a mitad de camino de ese propósito. Me mira muy serio, pero me supongo que está pensando y está recapitulando los propósitos. Para hacérselo práctico, ¿cuántos pensaron adelgazar este año? Proyectos que tenemos este año y lo tomamos al año como inicio, como referencia, y decimos sí, este año, sí, esta. Pero miren,
tenía que salir. Él salió, claro, y se llevó a su familia. Pero ¿sabe qué? Le faltó, ¿qué cosa? La persistencia para llegar. Vio un lugar que le pareció cómodo y ahí se quedó. Un lugar que le pareció, aquí está bien, y se quedó. Y no llegó a donde se había determinado. Mire, la indecisión lo llevó al estancamiento. Y nunca llegó a la tierra que él tenía que llegar. Fue a los años, cuando, fíjese usted lo que dice la palabra de Dios, y vamos a leer unos versículos más adelante, querido, del 12 al 1. Bueno, leamos el 32, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, ¿en dónde? ¿En Canaán? ¿En Canaán? Aram. En Aram murió, no llegó donde tenía que llegar. Pero Jehová había dicho, estoy leyendo en el 12:1, a Abraham, o sea su hijo, el hijo de Taré, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió ¿de dónde? De Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra ¿de dónde? Canaán. ¿Y a la tierra de qué? De Canaán llegaron. Abraham llegó a la tierra que tendría que haber llegado su padre. Miren, queridos, algunos dicen, si yo no lo logro, que lo haga mi hijo. Pero es que aquí la cuestión no es que lo logre nuestro hijo, y es la verdad, porque los padres lo que más quieren es que los hijos se prolonguen y que los hijos sean aún mejores que lo que han sido los padres. Ese es el amor verdadero y genuino de padre. Pero tú no darás cuenta, tu hijo no dará cuenta por ti delante de Dios. Ni tú darás cuenta por tu esposo, por tu esposa delante de Dios. La vida en el camino del Señor es personal de cada uno. Yo me presentaré delante de Dios y ¿qué le mostraré al Señor de lo que Él me ha dado? Seré como aquel hombre que dije, uy Señor, tenía miedo que tú me hicieras daño, me castigaras, y enterré el talento y no he desarrollado en mi vida el talento porque bueno, a mí me da no sé qué, Señor, o tal vez alguno dirá, no encontré la iglesia adecuada. Y Dios le va a decir, te he dado todas las posibilidades, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estaba viendo, hace unos días mandaron una foto, no sé si fue en Java o en Tailandia, no sé dónde era, una iglesia donde los hermanos de la iglesia se habían inundado. Y los hermanos estaban en la iglesia inundada con el agua hasta la mitad de la pantorrilla. Y ellos estaban teniendo los cultos ahí. Y yo dije, Señor, qué fuerte. Porque a veces nosotros que vivimos en nuestra tierra, que es Galicia, y sabemos que es llovedora, muchos dicen, no voy a ir porque llueve. Y está empezando, o andan a amenazar. Y dijeron que de 6 a 8 va a llover. Y el Celta no va a poder jugar. Y nosotros decimos, bueno, al Celta voy a ir, total, voy con un paraguas. Pero la iglesia, ay Señor, tú conoces mi deseo. Y ahí nos quedamos. Pero no se lo estoy diciendo a usted porque usted está hoy aquí en esta mañana. Lo que no quita que habrán tenido su lucha. ¿Sí o no? Para venir. Miren, hermanos, Abraham llegó a Canaán, que significaba terreno bajo, tierra de producción. Y él llegó ahí. Era una tierra fértil y sobre todo de tierra fértil. Era una tierra promisoria, o sea, una tierra que tenía promesa. Era eso la tierra de Canaán. Una tierra promisoria, una tierra que tenía promesa de Dios. Y ahí tenía que llegar. Miren, hermanos, este fue el lugar, Canaán, donde después Dios prepara y vienen
los descendientes y todo lo demás de Abraham, y Dios se le dará como heredad. Y sabe una cosa, que cuando de pronto nosotros pensamos en Abraham que llegó a esa tierra, Dios le estaba diciendo: Abraham, has llegado a la tierra que yo te tenía preparada. Mi propósito no era que estuvieses en Aram, mi propósito era que estuvieses en Canaán. Ese era mi propósito. Miren, hermanos, Taré se había fijado metas, pero no lo alcanzó. Por distintas cosas que habrán pasado por su mente y su corazón y todo lo demás, quedó en el camino. Y nosotros tenemos a veces la idea de que las metas de nuestras vidas, tenemos que, vivir la vida como se nos va presentando. Pero aún la palabra del Señor nos indica que Dios es orden. Y alguno dirá: ¿para qué tanto organizar? ¿Para qué tanto preparar? Mira, Dios es un Dios que a mí me muestra que Dios es orden. Inclusive, Dios es Dios que se ha establecido metas, propósitos y que objetivos. Desde antes, el texto que yo le leía al principio, ¿se acuerdan cuando comenzamos el culto que era tan claro? Desde ahí, pero desde el comienzo, ya estábamos en un plan y en un propósito. Allá le dice a Adán, le dice a Eva, que la serpiente le diría, pero ella le diría de carcañar, prometiendo una descendencia nueva y genuina. Y de pronto con la salvación a través de los tiempos, con los profetas, después la salvación a través de Jesucristo y en la preparación para una vida futura y una vida eterna. Entonces, si Dios no es Dios de planes, ¿a qué le llama usted eso? Que lo que Él planificó, lo planificó al comienzo de todo. Lo que va a suceder después al final. Esto nos enseña, a lo que sea, total. No, tenemos que sentarnos, orar al Señor. Señor, yo quiero caminar en tus propósitos. Lo que tú tienes para mí, yo quiero cumplirlo. Yo no quiero ser alguien que respira porque hay aire, bebe agua porque sale del grifo. No, yo quiero ser alguien que se encauce en lo que es los propósitos de Dios. Y no me conformo con nada que no sea vivir bajo los propósitos de Dios. Mira, hermano, yo tengo una oración siempre que le hago al Señor. Y le digo: Señor, yo quiero vivir en tu tiempo y en tus propósitos. Porque si yo vivo en los tiempos de Dios y en los propósitos de Dios, las demás cosas yo me tengo que saber que Él me cuida, que Él está. Él hace las cosas como Él quiere. Pero yo tengo que vivir bajo esos propósitos de Dios. Cuando nosotros pensamos, y tú dirás: marcarme metas, ¿para qué? Cuando tú te marcas metas, tú te marcas objetivos donde llegar. Tú te marcas propósitos que alcanzar. Y como le decía yo antes, hay personas que dicen: ¿realmente para qué? Pero mira, aquello que aún no se ha alcanzado y aún aquello que posiblemente en un momento te propusiste y no seguiste con fidelidad para alcanzar eso, es lo que te tienes que marcar en este tiempo. Tú no puedes ser alguien que diga: bueno, será lo que quiera Dios va a ser, pero que no sea porque tú no te marcas metas en el Señor. Mire, ¿cuántos de pronto tal vez han deseado emprender un negocio, un trabajo nuevo, y los tiene ahí sujeto el temor, los tiene sujeto tantas cosas? ¿Cuántos de pronto, por ejemplo, tienen metas que establecerse en cuanto a dejar un vicio, dejar un pecado? ¿Cuántos, por ejemplo, de pronto han perdido eso de tener un altar familiar en la casa, de estar teniendo su tiempo con el Señor y con la familia? ¿Cuántos de pronto han propuesto en su corazón en algún momento determinado hacer un discipulado y han quedado a mitad de camino? ¿Cuántos de pronto, por ejemplo, a veces han prometido afirmarse las cosas del Señor y después que termina un culto dice, o que escuchan o que leen la palabra en su casa, lo que se dice, no, sí, ahora sí me determino, pero quedan en mitad de camino? ¿Cuántos de pronto han dicho, me tengo que dedicar más tiempo a la vida devocional? ¿Cuántos han dicho, tengo que estudiar algo en mi vida secular? ¿Cuántos han dicho, tengo que aprender a organizar más mi tiempo, mi dinero? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Cuántos de pronto han dicho, tengo que aprender un instrumento? ¿Cuántos han dicho, tengo que ponerme pilas en el ministerio que estoy llevando a cabo? Y todas estas son, y muchas más, son propuestas válidas. ¿Cuántas
veces habrán dicho algunos de los hermanos, tengo que durante la alabanza, tengo que durante la semana ensayar las canciones. Y quedan en una idea, por decir algo. O tú, tengo que buscar al Señor durante la semana. Y nada. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros pensamos en todo eso, esos son planes y proyectos que hay en nuestro corazón, pero no tiene que quedar en planes y proyectos. Yo tengo que empezar a caminar para llevarlo a cabo, porque si no, nunca llegaré a Canaán. Y veré que otros crecen, veré que otros avanzan, veré que otros están en el Señor levantándose, y yo que llevo más años, me estaré amocosando. Amocosando, ¿sabe lo que es? Como ahí, poniéndome verde. Ahí. ¿Por qué? Porque me voy endureciendo, me voy a comer. Y mira, cuando yo esto es lo mismo que los hijos. Cuando los que tienen hijo adolescente, a veces dicen, anda a jugar un poquito al fútbol, para que descargue las energías. Porque descargando las energías, su mente está más fresca, ¿sí o no? Los que hacen los deportes saben que cuando empiezan a hacer deporte, empieza la mente hasta agilizarse más, ¿sí o no? ¿No lo dicen, no lo enseñan? Claro, porque empieza a oxigenar, empieza esto, la pastora lo sabe de teoría, ¿eh? Pero empieza a oxigenar, empieza esto, aquello. No, y alguna vez que lo he practicado. Pero ¿sabe una cosa? Cuando no, nos vamos poniendo endureciendo. Y esto pasa con nuestra vida espiritual también. Miren, querido, es necesario meditar. ¿Qué es aquellas cosas que necesitamos establecernos como meta para alcanzar y que aún no hemos puesto por delante? Necesitamos observar qué son los cambios que yo tengo que hacer en mi vida. Necesitamos prepararnos para hacer esos cambios, determinarnos. Y no solo eso, necesitamos empezar a accionar. Si yo digo, tengo que tener el culto familiar en mi casa y tú eres el sacerdote del hogar, tú no esperes que pase este año otro año más sin eso. No, determínate. Pero ¿cuáles son los pasos a dar? Cariño, desde hoy empezamos. Y cada día esforzarse a hacerlo, porque de eso se trata. Yo le decía ayer a una persona, habrá algo que tus hijos nunca olvidarán. El ver a su padre o a su madre orando juntos o estando ahí, y algunos dirán, pero yo no tengo marido, yo no tengo esposo, no tengo esposa. Pero no importa, que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean buscar. Y serán viejos y no se olvidarán de eso, hermanos. No se olvidarán. Pero a veces queremos que los hijos, cuando son grandes, busquen al Señor, estén ahí, pero no lo han visto en el hogar, un desarrollo de la vida cristiana. No han visto un testimonio. Mi madre de cualquier forma, mi padre de cualquier forma. Entonces, ¿qué le podemos exigir a los hijos? Miren, nosotros tenemos que entender que conseguir las metas que nos proponemos en la vida requiere enfoque, o sea, me tengo que enfocar. Requiere esfuerzo. Taré estaba enfocado. Él dijo Canaán. Y empezó a caminar. Pero ¿sabe una cosa? Él no fue fiel al enfoque que tenía. Él no fue persistente. Y entonces se quedó a mitad de camino. Cuando nosotros nos marcamos metas, muchas veces tenemos que cambiar de hábitos. Y cambiar de hábitos no es fácil. Porque tú tienes una costumbre. Y tienes que dejar esa forma de actuar para cambiar. ¿Cuántas veces decimos, voy a dejar de hablar descomedidamente, diciendo taco y lo que sea? Y entonces, pero si nunca haces el esfuerzo, te lo propones. Pero si no haces el esfuerzo, cada vez que te viene un taco a la boca, de ese taco no decirlo y tragártelo y decir, tengo que decir otra palabra que sea adecuada, nunca cambiarás. Ahora, cada vez que se viene ese taco a la boca, tú vas cambiando de actitud. Cuando quieres acordar que es algo inherente, es algo que se va dando solo. Pero si nunca te propones hacerlo y nunca comienzas a hacerlo, de nada vale. No sé si me explica. ¿Me explico? Porque me está mirando medio raro. Pero yo espero que me esté entendiendo. ¿Sí? Pregúntale que está al lado tuyo. ¿Está entendiendo la pastora o no lo está entendiendo? O lo está entendiendo demasiado y no sabe leer. Miren, a veces no solo basta el tenerlo en la mente, hay que escribirlo y verlo sobre escrito para dirigirnos también con claridad sobre esas metas. Mire, hermano, la Biblia nos enseña a planificar. Inclusive, mire, yo pensaba en estos días, hasta en Jeremías dice la palabra del Señor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti.
O sea que Dios tiene ya pensamientos acerca de nosotros. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Miren, hermanos, cuando nosotros sabemos dónde dirigirnos o cómo, hacia dónde dirigirnos, y encauzamos eso en las manos del Señor y le decimos: Señor, este es mi deseo, este es mi anhelo, porque también a veces decimos: sí, yo tengo paz, pero son emociones. Entonces uno también analizando eso, hermanos, porque el corazón es traicionero. Tengo metas, iglesia, tengo metas, tengo proyectos, quiero levantar gente, quiero estar, pero eso me mantiene viva, hermanos. Si yo no planifico y no organizo, entonces y no pienso en lo que quiero alcanzar, me muero. Porque todo lo que veo entra en una sensación de... ¿Qué le pasa a la persona que está deprimida y que es tan triste, esa depresión? ¿Qué le pasa? No siente motivación para nada. Creo que cada uno tiene sus propios métodos, sus propias metas, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Pero tú tienes que marcarte metas, mis hermanos, y caminar en pos de eso. El error de Taré fue que tuvo una visión tan corta y fue tan conformista que no se extendió hacia adelante. Mire, cuando nos proponemos algo como una meta, aquello que nosotros deseamos alcanzar, debemos mantenernos en el enfoque y debemos tener hasta un estómago de acero, porque más de uno va a venir a desilusionarte. Mira, ¿qué vas a hacerlo? Tú estás loca como están las cosas ahora. Pero mira, me decía ayer una persona, mi familia es una persona gallega que se ha convertido y me dice: mi familia piensa que yo estoy loco y estoy en una secta. Claro, porque realmente, ahora, ¿cuál es la actitud que tiene que tener? No se puede poner a gritarle: no, pero no, con su testimonio van a ver que no está loco y que está bien, que está cuerdo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Muchas personas van a venir a desanimarte, pero tú tienes que seguir hacia adelante. Inclusive algunos te van a decir, y capaz que el peor enemigo eres tú mismo de ti. ¿Qué vas a servir? Mira, Dios te ama igual, Dios y te habla tu propio, o sea, la comodidad de estar en un sofá. Claro que nos gusta estar en un sofá, ¿a que sí? Nosotros a veces nos pasa que nos sentimos más viejos de lo que somos y nos acomodamos al sofá. El sofá, por decirle algo, puede ser la silla, puede ser la cama. La cama. Nos acomodamos. Pero es necesario espabilar para ir más adelante. Miren, hermanos, a veces nos acompañamos de malas amistades que nos desaniman en el camino. Pero acompáñate de gente positiva que te va a dar una palabra de ánimo del Señor para levantarte y caminar. No te acompañes del que dice: no lo vas a lograr, no sirve, no vas a alcanzar. Acompáñate de gente positiva. Y mire, hermanos, a veces nos volvemos tan exclusivistas que solamente servimos al Señor en lo que queremos servir en nosotros nada más. Pero ¿sabe que dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? A veces empezamos a hacer cosas pequeñas que nos parece a nosotros que todo tiene importancia, pero si somos fieles en eso, Dios nos levanta a mayores lugares, hermanos. Yo fui enseñada así, y no se me han caído las uñas, hermano, por coger una escoba y fregar, por de pronto, mire, si tenés que ir a limpiarle el culete a una anciana de la iglesia que estaba enfermita, no se me han caído las uñas, pero también venía de ahí y me ponía a predicar detrás del púlpito. ¿Por qué? Porque estamos llamados a todo, hermanos. Yo no puedo decir: no, solamente en las cosas, no, hermano, cuando yo quiero servir lo hago en lo que sea. Y en lo que sea voy a poner el esmero, y voy a poner el esfuerzo, voy a poner la decisión. Pero a veces empezamos y nos quedamos a mitad de camino. Mire, otra de las cosas que tenemos que pensar cuando nos ponemos metas es ponernos los zapatos cómodos. ¿Cómo anda usted con los zapatos cómodos? Cuando le queda un zapato cómodo en su pie, aquí anda bien. Pero cuando le queda un zapato apretado, usted anda así. Los dedos todos montaditos, todo. Y las mujeres sabemos de esto. No hemos puesto zapatos de punta, pero los zapatos de punta. Los dedos se te montan todos uno sobre el otro. Y te duele hasta las lágrimas a veces. Pero para caminar bien, tienes que ponerte zapatos cómodos.
Y lo que te proponen las metas son proyectos a largo plazo a veces, en 1 año, en 2 años. Y tenemos que ponernos zapatos de paciencia y caminar cómodos. A veces queremos que todo sea ya así. Pues no. Mire, tenemos que armarnos de perseverancia, armarnos de paciencia. Y hay una cosa que no debemos descuidar, hermano, en nuestra proyección a las metas. Ponernos la palabra como base para nuestras vidas. Ponernos nuestra vida devocional como base en nuestras vidas. Si yo no oro, no busco al Señor, no leo su palabra, mi vida no se sostendrá por sí misma, porque estoy peleando con mis propias fuerzas humanas. A veces decimos, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Y es verdad. Pero por eso mismo te está diciendo la palabra, que eso es con la fuerza del Señor. Cuando tú caminas en la palabra, cuando tú, por eso el lema de este año, caminando en sus promesas. ¿Por qué? Porque su palabra es promesa real, hermanos. Y yo debo caminar en sus promesas. Pero así como la palabra me habla de que dile al justo que le irá bien, también la palabra me dice que yo debo llevar una vida santa para que sea bendecida. ¿Sí o no? Así es. Pero es así. Es así. Queridos, cada día nos enfrentamos a desafíos naturales. Cada día yo tengo que decidir levantarme de la cama, tengo que decidir lavarme los dientes, porque si no me lavo los dientes voy a oler a burro. Tengo que decidir lavarme los ojos y sacarme las lagañas, porque si no las lagañas me van a andar colgando. Tengo que decidir, ¿sí o no? Y si no, usted me va a ver mal. Me va a decir, la pastora Cheira mal, que no me ore cerca. Pero ¿sabe una cosa? Son decisiones propias, diarias, y que requieren su esfuerzo. Pero las decisiones que nos ponemos también y las metas que nos ponemos a mayor plazo, también necesitan nuestro esfuerzo. Hermanos, no seamos conformistas. Entendamos también que algunas ideas, que algunas cosas se nos presentarán como dificultades en el camino. Pero yo no me puedo volver a la primera de cambio atrás. Yo tengo que levantarme y perseverar y avanzar, porque si no, no conquisto lo que Dios me ha dado. Yo me juego la cabeza que más de una vez habrá dicho Taré, ¿por qué no llegué a donde Dios quería que llegase? Y se quedó ahí y así le fue. Pero ¿sabes una cosa? Lo importante es que nosotros tenemos que tener sueños en la vida. Tenemos que desear y anhelar cosas en la vida. Y tenemos que pensar que tenemos que extendernos hacia lo que está por delante. Mire, muchas personas escriben las metas, pero tampoco están convencidas. Cuando tú escribes algo, escríbelo convencido. Yo no puedo poner, voy a ir hasta Francia caminando si sé que no lo voy a... Ni empezar a intentar. Tengo que ponerme metas y tengo que caminar en pos de ellas. Querido, los obstáculos vendrán, las dificultades vendrán, pero tú no te puedes volver atrás a la primera de cambio. Tienes que seguir hacia adelante, hacia lo que te has propuesto en el Señor. Y planteémonos, queridos, no quedarnos estancados. Este año tiene que ser año de decisiones, año de extendernos hacia adelante, querido. En cada uno de nosotros hay un potencial. Debemos levantarlo. Vendrán desilusiones, vendrán cosas, pero no nos podemos quedar por eso atrás. Tenemos que levantarnos y proyectarnos. Yo te pregunto, ¿tú estás contento en el punto donde estás de tu vida? Tiene que haber más, hermanos. Entonces proyectémonos, cerremos nuestros ojos en esta mañana. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes se conforman con no evangelizar? Y tenemos que evangelizar. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos simplemente con lo que hemos alcanzado hasta aquí? Pero no te conformes, porque hay más. ¿Cuántos de nosotros de pronto sentimos que lo hemos alcanzado, estoy cómodo, estoy cómoda, pero Dios tiene mayores cosas para ti? Plantéate delante del Señor, extenderte, avanzar. He sido llamado a ser cobarde, he sido llamado a conquistar, a levantarme, a avanzar en los proyectos que Dios tiene para mí. Tal vez tú estás orando por tu familia, te cuesta evangelizarle, proponte este año, pero primero ora, clama al Señor, busca a Dios, sé un testimonio. Tal vez se está proponiéndote afirmar en las áreas espirituales. Una cosa te determinará y esta te será firme. Tal vez te estás proponiendo de pronto en el trabajo, en tantas cosas, pero hermano, tengamos metas, soñemos, creamos por lo que hay por delante.
porque Dios tiene cosas para su pueblo. No te conformes simplemente con lo que has alcanzado hasta aquí, y tal vez gracias a Dios por eso, pero aún hay más, aún hay más. Aún tenemos que sentirnos vivos y soñar y pensar que Dios nos ha llamado con propósito. Y Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo, hombres y mujeres que le aman, que le buscan, hombres y mujeres que están por encima de todas las cosas terrenales para cumplir el propósito de Dios. Aún, mira, esto requiere que dejemos nuestro propio yo, la comodidad. Pero ¿qué vale más? ¿Lo que Dios tiene para mí o mi comodidad del sofá? ¿Qué vale más? En esta hora plantéate. En esta mañana oramos, Señor, por cada una de las metas que han sido puestas en este lugar. Señor, bendecimos cada una de las vidas que significa una meta. Señor, oramos, dale la gracia, la fuerza, la sabiduría para extenderse hacia adelante. Y aún los hermanos que en esta mañana se llevan esta palabra en su corazón para reflexionar, Señor, y para aún marcarse metas, Señor. Oh Dios, que en estos próximos días puedan también tener esta palabra en su corazón, Señor, y no ser como